Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Clínica de la Fe. El tema de esta noche es un tema que tiene que ver con una especie de mezcla entre lo mitológico, lo imaginado, lo fantasiado y lo real, ¿no? Las comunidades religiosas suelen recibir una convocatoria que básicamente se deriva de la práctica del amor, pero son comunidades que pese a ser convocadas por el amor, pues requieren ser administradas, ¿no? Entonces ahí las figuras pastorales se vuelven en un elemento no solamente de análisis, sino también en un elemento polémico por el tipo de pastoral que es posible desarrollar dentro de las comunidades religiosas y el tipo de socializaciones que van construyendo en torno al mensaje religioso. Si bien la mitología es rica, digamos, en mostrar, digamos, tipos de liderazgo, pero también tipos de comportamiento social, pues el prototipo que nos convoca esta noche es el de Procusto. El personaje mitológico parece que nos ofrece pues diversos asideros y diversas aristas que es posible eh, invocar y que por supuesto estaremos aquí discutiendo en un afán, digamos, como de entender cómo la pastoral puede quedar atrapado y además también cómo la práctica pastoral puede ser explicada a través de figuras mitológicas como la que el día de hoy estaremos mencionando. Eh, no cabe duda, digamos, de que la tendencia natural a la hora de plantear analíticas en torno a la figura pastoral, pues suele también invocar con demasiada frecuencia, digamos, esta lógica bipolar. Eh, Vamos a ver si el día de hoy logramos distanciarnos de la bipolaridad, de esta idea del bueno y el mal, y poder, digamos, hacer una suerte de dialéctica entre lo que es el trabajo pastoral y lo que son las comunidades de fe que se van organizando en torno al trabajo del pastor y cómo el tipo, los sesgos, los conflictos, los dilemas, los encuentros y los desencuentros que se gestan dentro de las comunidades religiosas pueden fortalecer, debilitar o poner en cuestión la figura pastoral y sobre todo regular o no el tipo de trabajo que los pastores desarrollan. Si el centro del análisis es el pastor, pues un elemento que nos resulta de mucha utilidad para analizar al pastor es el tipo de socialidad que se construye entre los fieles de cada una de las comunidades religiosas, que pueden permitir, digamos, la emergencia de un punto analítico que le dé principio de realidad a los pastores, o por el contrario, puede potenciar, digamos, las fantasías, las prácticas, las desviaciones o incluso las patologías que los pastores mismos desarrollan en su práctica cotidiana. Entonces, sin más, pues yo creo que podemos dar lugar a los comentarios y poder ir enriqueciendo, digamos, este primer planteamiento. César, me gustaría que hicieras su micrófono para poner en contexto, qué mejor que decir tus palabras, un poquito del mito de Procusto, ¿no? La figura, la historia, lo que hacía, si nos puedes abundar en esto para tener el panorama y ahí pasamos ya a los comentarios de los hoy participantes. Bueno, el mito de Procusto es un mito como cualquier otro interpretable. Hay quienes proponen, digamos, que la figura puede ser centrada en un
personaje que básicamente se dedica al hurto, hurta cuerpos, hurta parte de los cuerpos, pero también hurta voluntades y también hurta horizontes de sentido y de futuro. Hay otros autores que, por el contrario, suponen, digamos, que el personaje es un mutilador de cuerpos, sí, en el mito, digamos, aparece como alguien que corta o alguien que desmembra los cuerpos, pero no solamente es, digamos, desmembrar, acortar o cercenar los cuerpos, sino con los cuerpos cercenados da, digamos, un rompimiento a las capacidades que las mismas personas tienen. Y hay otros autores que suponen que Procusto es un personaje que básicamente a lo que se dedica es, de un lado, a controlar los cuerpos, y no debe pensar, digamos, que el cuerpo es el epicentro de muchas cosas. O sea, en torno al cuerpo creo que se estructuran la mayor parte de los credos, fundamentalmente porque el cuerpo es objeto de prohibiciones y objeto, digamos, objeto de carnalidad, dirían algunos, y en tanto ahí se coloca la carnalidad, en consecuencia, digamos, hay que controlar, digamos, las inclinaciones de la carnalidad. En ese sentido, digamos, el personaje mitológico pareciera, digamos, que lo que busca es controlar los deseos carnales, las capacidades carnales, las potencialidades carnales, para de este modo poder, digamos, doblegar los sentidos de la existencia. Si bien es cierto, digamos, las interpretaciones son debatibles, me parece, digamos, que van configurando una idea general de lo que el personaje potencialmente puede representar. Hay una pugna fuerte entre el control de los cuerpos, el achicamiento o el alargamiento de los cuerpos, y las propias potencialidades que ahí van siendo combatidas o minadas, y que en consecuencia, digamos, el personaje aparece mitológicamente como un personaje que es, digamos, usado, o es un personaje que se ocupa fundamentalmente de limitar las capacidades de los humanos, ¿no? Si bien, digamos, las interpretaciones son diversas, me parece que en la conversación de esta noche pudiéramos ir como ahondando en algunas de ellas y comentando si resultan, digamos, adecuadas para espejear lo que cotidianamente los pastores realizan en sus comunidades de fe. Gracias, César. Pues yo sí me sentía me siento muy entusiasmado de poder plantear o platicar desde este mito en el cual lo hallo muy, como con muchas aplicaciones, muchas metáforas, particularmente en mi propia experiencia, porque bueno, lo que yo entendí de Procusto es que es alguien que algunos los mencionan también como un hipócrita, ¿no? Y entendía yo que sus víctimas eran aquellos que iban de camino hacia el templo de Zeus, por ahí corríjanme los que saben más, y entonces, como en este peregrinar, había un punto en el camino donde los encontraba Procusto y les ofrecía particularmente pues un hospedaje, un lugar donde refugiarse, donde quedarse. Y para mí fue muy significativo porque en la búsqueda que cada uno podemos tener de Dios, de la persona de Dios, de alguna manera darle sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, enfocado hacia la divinidad, pues nos vamos vulnerables, vamos partiendo desde la necesidad, desde aquello que falta,
en nuestras vidas. Entonces, muchas veces uno llega a la asociación religiosa precisamente en esa vulnerabilidad, y en un principio uno se siente muy bien porque pues lo hospedan. Y no creo que todos sean hipócritas, ¿no? Yo quiero reconocer y agradecer a aquellos que estuvieron en mi camino, que lo hicieron de una manera sincera y que me abrazaron, me acogieron, y de verdad que esa es una buena experiencia que yo tuve, pero sí, la cama de hierro estaba ahí al final del día, y en la cama de hierro uno siente que le pasan ambas cosas, ¿no? Por un lado te mutilan, como por ahí dibujabas tú, César, en cuanto a una proyección como ser humano que puedes tener, porque pues por lo menos en lo personal, por ahí platicará cada quien, pero llegar a una iglesia reduccionista donde impera el no por encima del sí, vamos, el sí ni siquiera se dibuja, ¿no? Entonces es una forma de mutilar. ¿Y para qué quieres estudiar algo que no sea o que tenga que ver con el camino de Dios, el reino de Dios? ¿Para qué lo quieres estudiar si todo es vano, ¿no? Y te citan a Pablo que dijo que yo era esto y aquello y ahora lo tengo todo por basura, ¿no? Todos esos méritos o reconocimientos que hoy pudiéramos pensar en un mérito o un reconocimiento académico, pudiéramos pensar en simplemente podernos dedicar o hacer aquella cosa que nos gusta hacer, para la cual tenemos un talento natural, pero que no necesariamente desde la iglesia reduccionista se ve como tal. Y ahí pudiera caber pues lo que ustedes gusten, el arte, el deporte, la poesía, etcétera, ¿no? La cultura en sí. Y así como te mutilaban, pues también te rompían y te alargaban, ¿no? Porque te ponían un modelo muchas veces que pesaba demasiado, como esta imposición de pues, tener la familia perfecta, tener la vida perfecta, ser el Daniel, para sonar ahí un poco más bíblico, que no se inclinaba ante la estatua, ¿no? Bueno, más bien eran los amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Un Daniel que no se contaminó con la comida del rey. Entonces, todas esas consignas que nuevamente te venían a limitar, pero te hacían sentir que tú tampoco, así una vez que te habían mutilado, ahora tampoco como quedabas el largo de la cama, ¿no? Entonces sí, me pareció muy simbólico, y aquí me gustaría hoy escuchar, por principio de cuentas, a Dianel, que nos platique pues cómo leyó, cómo interpreta o cómo acomoda este mito de Procusto, si lo hemos resucitado en el modelo eclesial, si esto aterriza en el modelo pastoral que pues deriva de un modelo eclesial lamentablemente pervertido, llevado a cosas que lo desvían de su naturaleza o su propósito esencial. Pero te escuchamos, Yanel. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, siguiendo así como lo que mencionabas, pensando en las personas, ¿no? Que generalmente llegan a las comunidades, como dices tú, en un sentido de vulnerabilidad, como buscando algún respaldo, generalmente, no todos llegan de esa misma manera, pero sí es una generalidad donde la gran mayoría de las personas llega por alguna crisis económica, familiar, emocional, buscando ahí algún tipo de encaminamiento, de encuentro. Y bueno, en mi propia, o mi poca experiencia más bien, muchas veces, por ejemplo, en el ámbito del evangelismo, así se expresa, ¿no? Como que, mira, aquí en la iglesia todo va a estar bien, si ya crees todo va a estar tranquilo y no va a haber ningún problema y todo se va a solucionar. Pero como bien lo decías en la metáfora de Procusto, la iglesia como institución, digamos, más que como comunidad, pues es esa cama que ajusta o intenta ajustarse y se justifica a sí misma, ¿no? Que parece que esa cama de hierro es como el manual y el modelo del varón perfecto, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues nadie va a caber ahí, nunca nadie va a caber en ese modelo, y entonces
hay que adaptar a los que llegan de cierta manera con sus condiciones, pues a esa cama, a esa institución, a ese orden, que en algún momento pues es para alguien, ¿no? Útil, necesario, pero también he visto, ¿no? Como hay, sí puede haber comunidades, digamos, que puedan estar un poco en el desorden, un poco en las otras posibilidades, ¿no? En otra manera de convivencia, otra manera de, pues no lo sé, lo voy a decir como un poquito más horizontal de poder llevar la comunidad. Sin embargo, pues mayormente las iglesias en las que yo he podido visitar o conocer, pues la gran mayoría son así, ¿no? Esa cama es una especie de cristianómetro, ¿no? Que mide con regla el largo de la falda, ¿no? El ancho sí, el largo del cabello, y entonces empieza a cortar ahí o a alargar, a torturar casi siempre con la medida de la culpa, ¿no? La culpa y el miedo, que son también dos grandes instrumentos de tortura y sí, como de movimiento, ¿no? De adhesión para las personas, o sea, personas que de por sí vienen vulnerables y además se encuentran con la culpa y con el miedo, pues se vuelven todavía mucho más moldeables, como decía César, en ese sentido de poder configurar los cuerpos, de poder configurar o gobernar, ¿no? Voluntades, de poder dirigir. Ahora sí que se va construyendo un rebaño, de cierto modo, a la medida, pues generalmente de la institución o del pastor. Y por otro lado, también al mismo tiempo, pues para la comunidad sigue siendo a veces, pues la mejor forma, ¿no? La mejor manera de vivir su fe sin la responsabilidad o sin asumir las responsabilidades, ¿no? Es como, ok, yo me vuelvo oveja, ¿no? Yo me dejo trasquilar, me dejo ahí llevar, pero finalmente la responsabilidad de mi propia fe o de mi condición emocional o de mi condición familiar, pues se la dejo al pastor, ¿no? Y si algo pasa, yo recuerdo mucho, no sé si todavía pase, yo espero que no, pero posiblemente sí, ¿no? Muchas personas que, por ejemplo, decían, no, pues no puedo ver esa película, o no puedo leer tal libro, no puedo escuchar tal música, necesito como primero pedirle permiso a mi pastor para ver si me permite, ¿no? Si me da esa autoridad, ¿no? Esa autorización para poder ver tal cosa, escuchar tal cosa, asistir a tal lugar. Creo que ese, de pronto, pensando en Procusto y lo que decía César, pues es eso, ¿no? Ese moldear, perfilar al creyente, perfilar su voluntad, que finalmente tiene que ver con su cuerpo, que finalmente tiene que ver con cierto tipo de ganancia, lo platicábamos un poquito antes de la grabación, ¿no? Cierto tipo de ganancia, pero también para muchos creyentes es pues como mucho más sencillo, ¿no? Quizá del otro lado también se da esa posibilidad de decir, bueno, pues hay que lo resuelva, ¿no? Ya como abandonar mi voluntad para que el otro me lleve y me conduzca. Pero también sí he visto eso, o sea, sí he visto comunidades, sobre todo comunidades en la periferia, donde la forma de llevar de construir la comunidad o la iglesia, pues es distinta, ¿no? Hay otra disposición, hay otra actitud, quizá esa cama no, es la que se va amoldando, ¿no? A la forma en la que la comunidad va expresando sus necesidades y la cama se hace más larga o más corta. Es difícil encontrarlas, pero creo que es posible, aunque a veces sigue siendo una cama de hierro, ¿no? A mí me gusta mucho la imagen de Rubén Alves de la iglesia como un jardín, ¿no? Como un lugar al que tú vas a descansar, a compartir, a acompañar, a cuidar, a disfrutar un poco de lo que la vida puede ofrecer, pero pues también sí es cierto que la gran mayoría de las iglesias pues no son jardines, ¿no? Son más bien espacios pues muy inquisitivos, muy castrosos y castrantes. En algún punto la castración está bien, pero en algún punto también es como pues ese juego de poder, ese juego de tensión. Yo ahorita me quedaba pensando también como en las patologías de los pastores, ¿no? Yo tengo esa posibilidad y entiendo que en esa figura del pastor se juegan un montón de cosas propias, ¿no? Quizá patologías
reconocimiento y todas estas cuestiones, poder, la cuestión de la paternidad, ¿no? Y todas estas cuestiones que se pueden ir jugando, pero creo que también es posible como una figura pastoral que sea, pues no un pastor propiamente, ¿no? Un pastor ahí arreando, trasquilando y moviendo y aprovechándose de las ovejas, sino una figura un poco más bien, pues de mediador, quizá, no sé, quizá es una palabra incorrecta, de aquel que puede, ¿no? Estar ahí labrando el jardín para que quien llegue pueda disfrutarlo de alguna buena forma, porque la figura pastoral sigue siendo una figura, quizá cada vez menos, pero sigue siendo una figura como mítica incluso, ¿no? Tiene tintes míticos y una figura importante para las iglesias. Todavía hay iglesias donde el pastor, pues se le sirve primero en las comidas, ¿no? Y se le recibe en casa como con mucha alegría, si es que se tiene buena relación, ¿no? Con el pastor. El pastor sigue siendo una figura de autoridad. El pastor, por el solo hecho de serlo, sigue siendo así como respetable o se le sigue dando una mirada de pronto como elegido, ¿no? Y habrá que ir como deconstruyendo un poquito esa visión, o un montón esa visión, y quizá pensar en el pastor, pues como un jardinero, ¿no? Así, pensando en Alves, ¿no? Como aquel que puede servir para poner un jardín adecuado en donde las personas puedan venir a mirar, pero pues no se le mira igual a un jardinero que a un pastor ahora, ¿no? Creo que sería una buena forma de hacer un cambio. Pensando otra vez en mi experiencia en diferentes iglesias, por la apariencia, digamos, ha habido iglesias en las que por el solo hecho de ser pastor, pues hay un reconocimiento de autoridad, ¿no? Es lo que dice el pastor. Y hay otras iglesias que no ven en mí una figura pastoral, lo cual está bien, ¿no? Pero no por cuestiones de horizontalidad, sino por cuestiones de imagen, ¿no? Un pastor no puede proyectar lo que de repente puede ser, ¿no? Que mi imagen proyecte, y entonces es como, no, hay una figura también, ¿no? Un cierto halo de santidad, no sé si es la palabra también, en donde se puede colocar la figura pastoral, ¿no? Lo que salga de esa estructura pastoral, pues parece que no es bienvenido muchas veces en las comunidades. Entonces pensaba también lo que decía César, de que quizá no todo es blanco y negro, no todo está bien y todo está mal, no se puede juzgar de pronto el quehacer pastoral y la construcción de la comunidad así sin más, ¿no? Decir, esta es una buena comunidad, esta es una mala comunidad, porque hay un montón de realidades, un montón de contextos bien difíciles y complejos, pero sí es cierto también que entre más, digamos, compleja sea, más vulnerable sea la situación en donde se encuentren las comunidades, hay más posibilidades, creo, ¿no? Donde más escasez hay más posibilidad de trabajar de otro modo, de configurar de otro modo, incluso de deshacerse de la cama, quizá, ¿no? Y tenderse solamente en el piso con el petate, ¿no? Y ya no sea una cama, sino algo mucho más común, algo mucho más sencillo. Pero creo que sí es mucho más posible en comunidades donde pues el privilegio no está al alcance de la mano, ¿no? Donde las necesidades son muchas, donde las condiciones del trabajo son difíciles. Ahí creo que se dan las expresiones y donde deberíamos estar aprendiendo quizá las expresiones un poquito más, pues sí, más horizontales y más comunitarias de lo que la iglesia sería en un principio. Y para terminar, quizá también uno de los conflictos es cómo entendemos la iglesia, ¿no? ¿Qué es esta iglesia? Que generalmente la iglesia se ve como, pues, es el lugar de los santos, ¿no? Donde pues todo aquel que pertenece a la iglesia ya está como limpio, santo y es el elegido, y todo el que está fuera, pues está mal, ¿no? Es equívoco, está expulsado o está de alguna manera en un camino de muerte, cuando generalmente, pues el solo hecho de asumir eso ya le quita a la iglesia su papel de tal, ¿no? De iglesia como tal. Si se supone que la iglesia es como ese espacio de amor, de vida, ¿no? De justicia, pues esa sola actitud, ¿no? De dividir
a las personas, los miembros de la iglesia y el mundo, los que están afuera, pues ya como que anula un poco la cuestión de la iglesia, y ahí tendría que ver el concepto de hipócrita que decías, ¿no? Me recordaba también a este escrito de Baudelaire, de la moneda falsa, ¿no? De aquel amigo que están comiendo y viene un mendigo y uno saca una moneda de un gran valor, quizá la de mayor valor, y sin más miramiento se lo da al mendigo, ¿no? A los mendigos. Entonces, con quien está comiendo, creo que es su pareja, dice, oh, es fantástico, ¿no? Maravilloso, sin pensarlo, sacaste la moneda y se lo diste. Dice, no te preocupes tanto, ¿no? La moneda en realidad es falsa, ¿no? Y es así a veces con las iglesias, ¿no? Como que extendemos monedas, pero parecemos como muy humanitarios, muy amorosos, pero esa moneda puede llegar a ser falsa, ¿no? No lo sé. Por ahí lo dejaría. Antes de que cierres tu micrófono, Dianel, déjame preguntarte una cosa. Hace 8 días hablábamos del rollo del reto o el miedo que se le tiene a la libertad, porque pues al final del día hay planteamientos como que muy claros donde una persona ya está viendo que no va o que no dan los resultados que le están, así como se le están planteando, no. Me refiero a la oferta eclesiástica de hoy. Quizás si tú, cualquiera de los que estamos aquí, vamos a una iglesia, más o menos entendemos por dónde va el liderazgo, el discurso. ¿Qué orientación le darías a un nuevo? Fíjate, va con sus broncas, va diciendo, voy a encontrar alivio aquí, lo abraza una comunidad, dice, de aquí soy, y ahí viene después un proceso de adoctrinamiento. O sea, nadie llega a una iglesia y dice, pues aquí son calvinistas, aquí voy a estar bien. Encuentras amigos, ¿no? Ese es como que el gran rollo, encuentras en una instancia, y ojalá sea así, amigos, y eso es bueno, pero cuando ya le pones toda esta parte, cuando ya al mes de que está yendo la familia, ya la señora viste falda larga, el señor corbata, ¿qué se valdría decirle a ese nuevo? Oye, quédate, siempre ve con un espíritu de duda, quédate, no te involucres tan pronto. ¿Cómo podríamos orientarle a alguien para que su experiencia no sea tan terrible como la fue para mí, para no generalizar? Bueno, es compleja la pregunta, honestamente, pero podría pensar en algo que en la comunidad en la que estoy ha sucedido, ¿no? Y creo que así es como mi manera de actuar. No sé si sea la manera correcta, pero así lo he llevado a cabo, ¿no? Ahí hay una persona que puede llegar, por ejemplo, con adicción, buscando, ¿no? Un lugar donde pueda sanarse, así lo expresa. Y es algo que a mí me dijeron y creo que yo funciona de repente, ¿no? O sea, creo que la iglesia podría decirle a ese nuevo, ¿no? Que mira, pues en la iglesia vas a encontrar ciertas herramientas, un equipo, un sostén, quizá alguien que te pueda estar acompañando en ciertos momentos, pero yo se lo dije así, pero ante muchas de estas circunstancias que vas a ver aquí y que tú, o sea, la iglesia no te va a resolver tu problema. A mí me lo dijeron alguna vez así, para luchar con las adicciones y muchas cosas que traemos, se necesita responsabilidad, ¿no? Pero a mí me lo dijeron de esta manera. Para luchar contra lo que te aqueja, lo único que tienes que hacer antes de que vengas a la iglesia, ¿no? Es ir a la tienda y comprarte un kilo de huevos, ¿no? Es tu responsabilidad, es tu actitud, ¿no? Y en la iglesia puedes encontrar cierta compañía, puedes encontrar ciertas herramientas, puedes encontrar quizá ciertos elementos que te van, o cierto acompañamiento, cierto cuidado que te puede llevar, pero finalmente también es decisión tuya, ¿no? Yo, al menos en las iglesias en las que he estado, sí he procurado, por ejemplo, cuando llegan personas, presentar más o menos lo que hacemos en la iglesia, pero también decirles, bueno, este es un espacio diverso, ¿no? Ustedes podrán o no estar de acuerdo aquí, pero si están aquí y quieren acompañarnos, está perfecto. Si no les hace daño, ¿no? Si ustedes vienen aquí y se van
sintiéndose más culpables, si se van sintiendo más, si se van sintiendo más hambrientos, por decirlo así, si se van a sentir, si después de estar aquí se van más sedientos, es que nosotros estamos fallando en algo como iglesia, ¿no? A lo mejor sedientos de dudas, de preguntas, eso estaría bien, pero si vinieron aquí con un montón de carga, de culpa y no sé, de afectaciones y se van todavía con más, o se sienten aquí dentro de la iglesia todavía con más, el problema es de la iglesia, ¿no? El problema quizás es del propio liderazgo del pastor. Entonces, cuando se sientan así como miembros, pues háganlo saber, porque a lo mejor algo no estamos haciendo bien como iglesia y como pastor, pero también es cierto que es responsabilidad mutua, ¿no? No es solamente como, pues otra vez, ¿no? Vengo aquí a que me sanen, pero pues creo que no es así. Me acuerdo de Hipócrates, ¿no? Pregúntale al enfermo, primero antes de curarlo, si desea ser curado y está dispuesto a dejar las cosas que lo enfermaron, ¿no? Y creo que muchas veces no sucede, también es responsabilidad. Mencionabas la palabra libertad y creo que la libertad no puede ir sin asumir ciertas responsabilidades o todas las responsabilidades, ¿no? Entonces, yo sí invito a mis comunidades a decir, bueno, si ustedes escuchan algo aquí que no les hace sentido o que les deja más carga o que los hace sentir más culpables, con toda la confianza tienen que decir, es que eso no está, no está. Pero también tienen que ser responsables que si escuchan algo que les confronta y les mueve a modificar alguna actitud o a modificar alguna acción, pues también sean responsables con eso y tómenla y modifíquenla, ¿no? No es como que van a venir a la iglesia y todo va a estar bien bonito, al contrario, quizá la iglesia también es un espacio para mirarse y decir, híjole, por acá, pero bueno, no sé si con eso más o menos respondo. No, no, bastante, bastante. Es un reto porque al final del día, Daniel y compañeros estarán de acuerdo que pues Jesús es la panacea de todo y vamos empujando mucho el pensamiento mágico, mitológico, pero démosle la palabra a Diana y a Josh, que ya están por ahí preparados. ¿Qué les cortaron? Por su edad quiero pensar que les quitaron de escuchar RBD quizás o alguna otra cosa. ¿Qué alargamiento les quisieron hacer para que dieran un ancho en el sentido de la misión de la iglesia o de la congregación donde estaban? ¿Cómo los hospedó Procusto a ustedes? A ver, platíquenos. Ay, bueno, pues en mi caso fue como no poder platicar con niños de mi edad, niñas de mi edad, pues porque yo no veía las caricaturas que ellos veían, ¿no? Me acuerdo que me gustaba mucho Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, pero cuando mi mamá se dio cuenta que los veía y en la iglesia dijeron que no se podía ver eso, pues ya no lo pude ver, ¿no? Entonces creo que fue esta parte de socializar con personas de mi edad, porque yo no podía ver eso, ¿no? Y ya después, cuando yo estaba más grande, 12, 13 años, pues ya ni me llamaba la atención ver ese tipo de cosas o quería escuchar música y tampoco podía. Todo tenía que ser de lo que autorizaban en la iglesia, ¿no? Si quieres oír música, pues alabanzas, pero otra música es del diablo. Entonces, pues sí, me costaba mucho trabajo compartir cosas con mis compañeros de clase, compañeras, porque pues inclusive cuando era niña, me acuerdo que me invitaron a algunas fiestas y pues yo sí iba, pero ya tenía tan metido en la cabeza que todo estaba mal, que yo misma le decía a mi mamá, no, yo no quiero que me lleves a las fiestas de los niños. Y cuando fui adolescente, pues peor, ¿no? Porque ya veía que fumaban, tomaban, y yo misma le decía a mi mamá, yo no quiero hacer eso, ¿no? Porque sentía que le estaba fallando a Dios. Digo, ya después me fui de la iglesia y ya fue otra cosa, ¿no? Hacer todo lo que no pude hacer en esa época, pero sí, o sea, te limita bastante como el poder socializar
con las demás personas y sobre todo esto de lo que hablamos, ¿no? De Procusto, nos convertimos en él. En mi caso, digo, no quiero generalizar tampoco, ¿verdad? Pero en mi caso sí pasó, o sea, era este miedo a la diferencia, como les digo, ¿no? De que yo misma decía, no quiero ser como ellos, está mal esto, está mal el otro, ¿no? Todo estaba mal. Entonces, pues sí, era también como la parte de querer controlar porque yo era jefa de grupo en la secundaria y pues ya sabes, ¿no? Acosar a mis compañeros cuando se copiaban las tareas, como ser parte de este dispositivo de control, ¿no? Que ayudaba al docente a vigilarlos, que todo se hiciera bien. Entonces, pues se me facilitaba, yo creo que también porque lo aprendí en la iglesia, es lo que yo creo, ¿no? Y pensaba también en relación a los pastores, como, no es que yo conozca muchos seminarios, pero me parece que los seminarios son como educadores de procustos y de narcisistas. Lo veo muy claramente cuando uno llega a una iglesia. Pues el pastor se porta todo lindo, ¿no? Ay, eres nuevo, ven, te arropamos, que aquí vamos a ser tu familia. Eh, pues sí, te empieza como a hablar bonito y como bien lo han dicho, uno llega con una necesidad de pertenecer a un grupo, de tener amigos, pero ya conforme pasa el tiempo, pues ya te das cuenta que empiezas a recibir consejos que ni siquiera tú pediste, pero pues el pastor te los tiene que dar, ¿no? De que tomas una decisión y si no se la consultaste y él se da cuenta, no, pues ya estás haciendo las cosas mal, ¿no? Y pues sí, uno puede ver cómo lamentablemente en vez de que los seminarios también sean como instituciones donde se pueda aprender más de Dios, de cómo servir a Dios y por lo tanto al prójimo, pues es más bien como, pues sí, una fábrica de personas que también se vuelven más controladoras y con una necesidad muy grande de reconocimiento, ¿no? Yo veía, bueno, sí, todavía veo, ¿no? Me llama la atención de ciertos chicos, no puedo decir de mujeres porque pues claramente las mujeres no dicen que no están llamadas a ser pues como con ese tipo de cargos, ¿no? Como de un pastor, pero sí veo luego en Facebook pues que ya se meten a los seminarios, personas que conocemos, y ya, ¿no? O sea, de lo único que hablan es de eso, de el poder castigador de Dios, de los pecados, y pues sobre todo su foto de perfil, dando una prédica, ¿no? Ante una iglesia. Y pues sí, me parece que tiene que ver con esto de querer imponer lo que nosotros pensamos como la única verdad y pues que lamentablemente los pastores se convierten en el centro de la iglesia y pues tanto a los feligreses como a ellos se les olvida que pues el centro era a lo mejor Dios, ¿no? O lo que queríamos buscar se supone que era Dios y pues tristemente se debería de reflexionar eso, de cómo pues el centro ahora es un pastor y sus ideas, ¿no? Porque ni siquiera se da como un espacio para el diálogo. Y bueno, creo que esa es como mi opinión. Perdón, muchas gracias, Diana. Pues destacado lo que nos mencionas y sí, pues es muy triste el lugar que se le da al pastor, pero ¿tú crees que ellos son felices? Antes de que apagues tu micrófono. ¿Tú no has pensado que también el propio pastor y su familia viven una presión, terminan, pues no, es muy aventado juzgar que no son felices, ¿verdad? Porque eso es subjetivo quizás, pero
de pronto esto les genera broncas a ellos mismos, o sea, ya en el seno íntimo, la esposa diciéndole, no eres esto que debe ser, eh, ellos oprimiendo a los hijos y viendo la rebeldía, pues que produce toda opresión en los chicos. ¿Qué piensas acerca de eso? O sea, ¿el pastor es feliz así, haciéndola de Procusto? Pues yo creo que no, y bueno, algo que yo viví fue que mis papás, antes de que se separaran, cuando yo era adolescente, mi papá y mi mamá eran líderes, ¿no? Líderes de un grupo pues algo grande en una iglesia, y justamente era así, o sea, de verdad, si yo no cantaba de la manera en la que mi papá tenía en la cabeza de que yo tenía que cantar, pues era llegar a la casa y decirme, hoy no lavaste bien, ¿no? Y así súper enojada hasta el punto de que nos hacía llorar, ¿no? No nada más a mí, a mi mamá y a mi hermana, entonces creo que, ay, realmente es algo fuerte, ¿no? Las familias viven pues pensando en que tienen que ser ejemplares y como que nunca da uno cabida a su propia identidad, a lo que uno quiere. Siempre es como, pues pongo mi mejor cara para que piensen ciertas cosas de mí, ¿no? O debo de reflejar eh, lo que yo exijo de los demás también, ¿no? Porque pues si el líder le exige a alguien que eduque de cierta forma a sus hijos, creo que ellos todavía lo hacen al doble en casa, ¿no? En controlar y sinceramente no creo que sea un ambiente familiar muy, muy agradable, ¿no? Gracias, pues totalmente. Oscar anda por aquí, pero nos ha pedido hoy la licencia de solo escuchar la transmisión. Así que volvemos con César. Pues tu reacción a lo que se ha dicho esta noche. Y no sé, César, si estamos ante un modelo cíclico, es decir, el feligrés que se convierte en pastor dentro de un modelo eclesial, que después es maestro de seminario y que le enseña a los estudiantes a que así es el modelo eclesial, y la ausencia es como una endogamia, ¿cómo se llamará esto? No llegan ideas de fuera que puedan abrir el espacio del diálogo, del debate, de pues la discusión, ¿no? El poner un poquito en duda afirmaciones y prácticas que se tienen, y por eso el modelo no cambia, ¿no? O sea, lo único que puede hacer la gente es a lo mejor irse de ese grupo eclesial, porque pues no hay inercias de cambio, por lo menos no internas. Pero te escuchamos, César. Y yo creo que lo primero que habría que decir a partir de las intervenciones que han tenido, pues es que el personaje mitológico, si alguna característica tiene, es que aparece como el campeón de la normalización. Y creo que uno de los riesgos más peligrosos de las pastorales es justamente que la pastoral se vuelva promotor de la normalización. Porque la normalización tiende a homogenizar, y cuando se homogeniza, pues justamente lo que ocurre es de un lado el hurto, de un lado cercenar, digamos, las voluntades. Y una de las cuestiones, digamos, de la normalización es que me parece que es un proceso que acompaña la producción de la modernidad. Recordemos, digamos, que el siglo XVI es el siglo en el que aparece la Reforma Protestante, pero también es el siglo en el que aparece la Reforma Radical. Si pensamos en la Reforma Protestante, pues una de las consignas que le inspiran o que le dan movilidad y crecimiento a este movimiento religioso es justamente la consigna de que el espacio religioso debe ser reformado
y permanentemente siendo reformado. Lo cierto, digamos, es que con el paso de los tiempos, lo que estos grupos religiosos en lo que han devenido es justamente en un proceso de normalización. Normalizan la idea de pecado, normalizan la idea de satánico, normalizan la idea de lo bueno y la idea de lo malo. Y en ese sentido, pues sí hay una inercia muy cercana, digamos, a la figura de Procusto. O sea, esto que Diana señalaba o que Diana señala como patológico y que Diana le pone nombre es un Procusto que no solamente es bandido, sino un Procusto que es narcisista. Y evidentemente la característica de los procesos de normalización es justamente la glorificación de la norma. El problema que tenemos con los grupos religiosos es que los grupos religiosos debieran ser más bien espacios de pluralidad, como Dianel nos comentaba. ¿Qué es lo que los procostos religiosos combaten? Pues justamente la pluralización. Porque la pluralización es condenada al pecado. Y entonces lo que opera ahí es una reducción cuando la norma se vuelve ley. Lo normal, y lo normal es aquello que pasa por la lectura, por la interpretación y por la enunciación pastoral, pues es lo que vale, ¿no? Todo aquello que se aleje a esa normatividad, pues pareciera ser condenado o corre el riesgo de ser condenado como pecaminoso. De modo que el asunto, digamos, con el mito, es que el mito peligrosamente se está volviendo realidad. Es un mito que se acerca con mucho riesgo a la figura bíblica del fariseo, el sepulcro blanqueado, el que habla y dice pero no hace, o el que vigila, castiga y sigue puntualmente, digamos, las conductas de los demás, sin que necesariamente aplique los mismos criterios a su persona. Y la normalización, primero de la doctrina y luego de las prácticas, me parece que lo que combate de manera frontal es el sentido de la fe. Y el sentido de la fe, en términos, digamos, de lo que el mismo texto bíblico enuncia, o sea, las iglesias deberían ser centros de pluralidad. Lo que uno encuentra en realidad ahí es que pues, las iglesias son centros de normalización en donde los pastores se vuelven una suerte de policías que vigilan que lo normal se cumpla y todo aquello que es considerado por ellos como anormal, pues termina siendo combatido, condenado, estigmatizado e incluso perseguido, ¿no? Y aquí, digamos, el reto me parece, pues en muchos sentidos es de un lado, y por eso yo hablo de las comunidades de fe, como las comunidades de fe a veces ratifican el dicho pastoral, es hasta dónde una comunidad de fe potencialmente puede ser plural. Mientras más normalizada la comunidad de fe, pues más ha cedido para que triunfe por justo. Mientras más pluralizada esté, pues es más probable que se le pongan límites a esas inercias narcisísticas y a esas inercias tan patológicas que creen, digamos, que en su dicho y en sus prácticas reside la norma, reside lo bueno, reside lo más evangélico, y todo aquello que se aleja de lo que ellos dicen o hacen, pareciera ser, digamos, que se acerca peligrosa y riesgosamente a lo satánico. Yo más bien invitaría, digamos, a recuperar el sentido paulino de la iglesia.
Somos muchos, diversos y con una responsabilidad, como lo señalaba Dianel, fundamental, llevar las cargas los unos de los otros. Y esa responsabilidad ha sido sustituida por los propustos, por el lenguaje condenatorio. Entonces yo creo que ahí una de las tareas fundamentales es, pues, cómo hacer o qué hay que hacer es emprender para que en lugar de la condenación, justamente lo que impere en los grupos religiosos sea esta inercia amorosa de cargar las cargas los unos de los otros. ¿Y por qué habría que cargar las cargas los unos de los otros? Pues porque no somos iguales, porque no estamos diseñados con la misma horma, porque todo el mundo tiene sus tendencias que los distinguen y los distancian de los demás. Y en esas tendencias, pues evidentemente hay plenitud, pero también hay carencias. Y la necesidad que todos tenemos es que justamente que alguien nos apoye en nuestras carencias, ¿no? Y no en nuestras plenitudes. Entonces yo sí creo, digamos, que la figura de Procusto lo más que representa es justamente estas inercias de normalización. Si la sociedad moderna nos normaliza y la iglesia cede y colabora, se vuelve una colaboradora de la normalización, creo que está incumpliendo el mandato bíblico. Y yo sí apuesto, digamos, por una pastora que justamente reconozca, cobije y atiende y acompañe a los más diferentes, ¿no? Gracias, César. Pues hemos llegado al final de nuestra sesión de este día. Varios puntos ahí a destacar. Esperamos para nuestra audiencia, pues de todo corazón, que esto les lleve a su propia reflexión y sobre todo a su propia acción, porque finalmente pues esto no está peleado con la idea que creo que compartimos todos aquí, de que pues, el reino de Dios se ha acercado. Entonces el reino de Dios también es una realidad que puede y debe ser positiva para toda la existencia, para todo ser humano. Y pues valga la pena recordar que en el mito de Procusto, pues viene alguien a acabar con él. Entonces, pues así pase con todos los Procustos que anden por ahí, no en un sentido de aniquilamiento, pero sí en un sentido de transformación. Gracias a todos, gracias César, gracias Diana, gracias Josh, que andas por ahí, gracias Dianel, y gracias a Oscar, que también nos acompañó. Pues la invitación está abierta a que nos sigan en la página de Facebook, Clínica de la Fe, y en el canal de YouTube, Cristiano Rebelde. Obviamente con la invitación pues de que compartan, le den like y nos sigan. Les mandamos un abrazo muy afectuoso, nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias a todos.